Queridos hermanos y amigos todos, sean bienvenidos a este martes de nuestra formación en la Escuela Parroquial de Formación de Agentes. Nos encontramos ahora en la segunda lección dedicada a este módulo de la oración cristiana. Antes de comenzar, quisiera reiterar mi disculpa por la situación que vivimos la semana pasada. Cuestiones de la internet, cuestiones de la señal, no nos permitieron terminar la sesión completa. Pero estoy seguro que con el material que de inmediato les mandamos, pudieron ustedes completar el contenido de esta lección. Ahora pues, con el favor de Dios nos vamos a adentrar en la segunda lección de este módulo. Y como este módulo está todo él dedicado a la oración, justo es que comencemos así, haciendo juntos nuestro momento de plegaria al Señor, sabiendo que Él nos escucha, sabiendo que Él nos atiende, sabiendo que Él está atento a la voz de sus hijos. Con la oración que el arzobispo Alfonso Cortés nos ha regalado para este tiempo de pandemia, los invito a que oremos juntos y le pidamos al Señor que nos ayude con su gracia a superar este tiempo difícil. Vamos a iniciar juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de misericordia, que cuidas con amor providente de tus criaturas, dirige tu mirada sobre estos hijos tuyos que imploramos de ti auxilio y consuelo en estos momentos en que nos vemos sumergidos en la noche del dolor. Extiende tu mano poderosa sobre la humanidad entera que ha sido lacerada por la enfermedad y la muerte, por la angustia y la desesperanza. Infunde en nuestros corazones tu Espíritu Santo, que Él nos consuele y anime, nos restaure y fortalezca nuestros lazos fraternos, que Él nos haga comprender que todos somos responsables de nuestro hermano, de su cuidado y su salud, que tu Espíritu disipe de nosotros todo egoísmo y falta de empatía hacia las personas que sufren, que ante esta realidad que nos aqueja, nos haga comprender que yo soy el guardián de mi hermano y debo protegerlo de todo peligro. Enséñanos, Padre de amor, a experimentar tu presencia constante en medio de nosotros a través de tu palabra que tu Hijo nos ha comunicado. Que Él, que vino a aliviar los sufrimientos de la humanidad y a darnos la salvación, sane el dolor de tantos hermanos nuestros que experimentan la enfermedad, la angustia y el sufrimiento. Que la maternal intercesión de nuestra Madre Santísima de la Luz nos sostenga en nuestras debilidades. Que ella, salud de los enfermos y consuelo de los afligidos, nos acompañe con su presencia amorosa. Amén. Quedemos pues, hermanos, reunidos y asistidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lección número 2 está titulada La oración en el Antiguo Testamento. Recordando un poquito lo que vimos la semana pasada y que ustedes pudieron completar a través del material que luego les enviamos, recordarán que iniciamos este módulo de oración o de espiritualidad poniendo las siguientes ideas en la mesa. Reflexionamos en primer lugar lo que es la oración, la importancia y la necesidad de orar siempre. Ahora, en esta segunda lección, vamos a ver cómo la oración cristiana tiene sus raíces
en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel y en el caminar del Antiguo Testamento, vamos a encontrar algunos personajes destacados por su forma de orar. Nos planteamos este objetivo para nuestra lección: descubrir la vida de oración en algunos personajes del Antiguo Testamento para inspirar también nuestra oración cristiana. Y como en cada una de nuestras lecciones, queridos amigos, vamos a iniciar con la iluminación de la palabra divina. El texto elegido para esta lección está tomado del libro de Esther. Y la palabra divina dice lo siguiente: que en aquel tiempo la reina Esther, ante un peligro inminente que acechaba a su pueblo, tomó la palabra y oró delante de Dios así: Señor Dios, Rey omnipotente, todo está en tus manos. Nadie podrá oponerse si quieres salvar a Israel. Tú has creado el cielo y la tierra y las maravillas que hay bajo los cielos. Tú eres el dueño de todo y nada puede oponer resistencia, Señor. Tú lo sabes todo. Y ahora, Señor, mi Dios y mi Rey, Dios de Abraham, perdona a tu pueblo, pues quieren exterminar y aniquilar tu antigua heredad. No desprecies al pueblo que rescataste de Egipto. Escucha mi plegaria y sé propicio a tu heredad. Cambia nuestro luto en alegría para que sobreviviendo cantemos a tu nombre. Y allí, mis hermanos, nosotros les entregamos la cita completa. Ojalá que puedan leer ustedes en casa con sumo cuidado la oración de esta bendita mujer, que es prototipo de la oración confiada y suplicante a Dios, capaz de librarnos de cualquier peligro. En los siguientes 10 números, pues, voy a compartir con ustedes el contenido de esta lección. Nuestro punto de partida es el siguiente. Recuerden ustedes que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo de Abraham, tiene su punto constitutivo o su momento fundante en el mismo momento en que Abraham es llamado por Dios de su tierra natal, Ur de los Caldeos. Allá, como dice el Papa Juan Pablo II, allá en otros tiempos, cuando los pueblos inventaban a los dioses, cuando los pueblos nada sabían del Dios de Israel, Abraham escuchó tu palabra y él, sin ver nada, sin entender mucho, sin comprobar nada, se dejó guiar por la voz, escuchó tu voz y él, obediente, se puso en camino hasta el lugar donde tú le indicabas. No vio, pero sí escuchó la voz y apostó por esa voz. Pues bien, en la experiencia fundante de Abraham, que en el silencio de todo escucha la voz y sigue obedientemente a la voz, allí comienza su experiencia profunda del verdadero Dios, el Dios que será el Dios de su pueblo, el Dios de Israel, nuestro mismo Dios. Y aquí comienza entonces la experiencia profunda de la fe y de la religión en el auténtico Dios de Israel. Y en este momento fundante, pues entonces Israel se sentirá convocado por Dios
y allí nacerá su pueblo. Y esta experiencia de ser el pueblo de su propiedad, entonces hizo que el pueblo de Israel tuviera conciencia de que solo hay un único y verdadero Dios, el Dios que los llamó, el Dios que los eligió, el Dios que los protegió. Y en esta experiencia, pronto el pueblo comenzó a mostrar su fidelidad a ese Dios que se le había revelado a Abraham y que en adelante se seguirá revelando a los patriarcas y al pueblo por medio de los profetas. En esta experiencia de fe, queridos amigos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, comienza a desarrollar su culto a Dios, al Dios verdadero, y este culto comienza a enriquecerse por medio de las oraciones, del diálogo que el pueblo establece con el Dios revelado. Estas palabras espontáneas, estas alabanzas, estas glorias cantadas a Dios, luego entonces se van a transformar en plegarias que luego se harán cánticos hermosos como los salmos, mismos que son la fuente de oración cristiana también para nosotros. En la historia del pueblo de Israel, como ya lo dijimos al principio, van a ir apareciendo, queridos amigos, distintos personajes que en su experiencia de fe lo transformarán también en vida de oración, y que estos personajes van a constituir el ejemplo y el pilar de la fe para muchas otras generaciones. Allí, en nuestra lección, se nos mencionan al menos algunos de los personajes más significativos en las distintas etapas de la historia del pueblo de Israel. Como ya lo mencionamos hoy al inicio de la lección, la reina Esther, pero también Judith, o Tobías, o Susana y muchos otros más. Cuando nosotros nos adentramos en la vida de estos personajes, entendemos y comprendemos su oración, esta misma oración también nos inspira a nosotros para entender a qué Dios le hablamos, de qué Dios tratamos y cuál es el Dios al que también nosotros nos escucha. De entre los personajes más destacados, sin lugar a dudas, está Abraham, como ya lo dijimos en la lección pasada y como ahora lo acabamos de mencionar al inicio de nuestra lección. Abraham es el modelo de la fe y el modelo de confianza en Dios. El que escuchó la voz y el que fue capaz de dejar su tierra, su casa, su patria y todo lo que tiene por ir detrás de la voz. Abraham se convierte así para nosotros en el padre de la fe. Luego lo vemos en las páginas de la Sagrada Escritura intercediendo ante Dios con su oración de súplica y de perdón para evitar la destrucción de Sodoma y Gomorra, un pasaje que ustedes y yo recordamos muy bien. ¿Se acuerdan? La oración insistente una y otra vez delante de Dios, como regateándole una y otra vez que no destruya a su pueblo. Abraham apela a la bondad de Dios. Abraham conoce bien quién es Dios porque Dios se le ha revelado. Abraham es capaz de hablarle con esa confianza, con esa insistencia y hasta con esa terquedad a Dios, porque Abraham bien sabe que Dios lo escucha. Allí en la lección ustedes encuentran la cita concreta del libro del Génesis, donde ubicamos la oración de Abraham intercediendo por el pueblo pecador. Este pasaje del Génesis, por otra parte, pues nos va a mostrar
la importancia que tiene la oración cuando la hace un hombre justo. Dios siempre escucha a sus amigos. Dios siempre está dispuesto a conceder lo que el justo le pide. Por eso es importante, ¿verdad?, hacer la oración siempre. Ustedes y yo sabemos, no somos justos, pero sí sabemos que la oración insistente siempre llega a los oídos del Señor. Otro gran personaje que aparece en la página de la Sagrada Escritura y que es también para nosotros un modelo de oración, lo tenemos en Moisés. Moisés y los episodios del Éxodo. Allí en aquel pasaje, cuando Moisés, cuidando los rebaños de su suegro Yetro, va mucho más allá de los límites a donde él acostumbraba ir, y allí se encuentra con aquel fenómeno extraordinario, una zarza que está ardiendo pero que no se consume. Ante esa presencia extraña y misteriosa, vemos allí la actitud de Moisés. Se quita las sandalias que lleva, se desnuda, se humilla, porque está pisando tierra sagrada. Moisés allí comienza a hablar con Dios en este pasaje. Moisés es un hombre atento y sensible que capta esta teofanía, esta manifestación gloriosa. Y allí Moisés, absorto por aquel fenómeno, se atreve a hablar con el desconocido, con el trascendente. En esta página de la Sagrada Escritura, ustedes van a poder entender cómo es la oración de Moisés. Una oración que primero habla con temor, habla con cierta angustia, una oración que reconoce la humildad de la criatura, una oración que se atreve inclusive a preguntar, a interrogar delante de Dios, y finalmente una oración que es escuchada y que es ante la resistencia que el hombre opone, la resistencia queda superada por la respuesta de Dios a esa oración. No digas que eres un muchacho, harás lo que yo te diga y cumplirás todo, porque yo estaré contigo. El tercer personaje que nos propone en la lección del día de hoy, queridos amigos, lo encontramos en el rey David. David, como todos sabemos, es un personaje muy importante en la historia del Antiguo Testamento y sobre todo en la época de la monarquía. Es un hombre alegre, fuerte, sabio, poderoso, pero un hombre profundamente también temeroso de Dios. David se caracterizó por alabar a Dios con sus oraciones y sus cánticos. David es el modelo del que abre su corazón a Dios en alabanza y también motiva a todo el pueblo para que el pueblo también alabe a Dios por medio de sus cánticos. Recuerden que a David se le atribuyen muchos de los salmos por medio de los cuales él indujo al